Si quieres, yo estoy pendiente. Espera. Ya, ahí se ve todo. Si ven ahí abajo, apagamos la luz. No apagan la luz. Sí, nos van a dormir. Entonces, miren, lo primero que hay que hacer, que siempre hemos hablado, es que algo que se menciona familiar, ¿cierto? Que ustedes lo pueden de pronto reconocer. Entonces, lo que primero podemos reconocer aquí es este tejido que está acá y esto. Eso que ustedes ven aquí son glándulas. Y estas glándulas que están aquí son glándulas mucosas. Pero además estoy viendo este tejido que es tejido epitelial. Y es un tejido epitelial que está recubriendo esta estructura. Estoy viendo otra que casi no tiene una coloración, que se ve más azuloso, como un poco más claro, y que tiene como unos núcleos de esas células. Y esto es tejido conectivo fibroso. Entonces, como 4X, aquí en la proyección no puedo ver bien porque tiene el microscopio se ve bien, lo voy a pasar al siguiente aumento, que es el de X. Y lo corro aquí para el de X y puedo ver mucho más el detalle celular. Y ahí estoy comprobando entonces que ahorita me equivoqué y que esto no es solo mucoso, sino que hay algo seroso, ¿cierto? Para generar y que este es un epitelio pseudoestratificado. Y tiene estas células globosas que son células caliciformes. Entonces tenemos un epitelio pseudoestratificado con células caliciformes. Pero entonces yo tendría que determinar si además de eso es un epitelio ciliado. Entonces lo vamos a pasar a 40. Y en 40, entonces veo muchísimo mejor y fíjense que tiene muchísimos signos. Entonces estoy en una estructura que tiene un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, ¿cierto? Y si veo acá, veo la submucosa y tiene glándulas mucosas. Mire las glándulas mucosas. Y si sigo, veamos, ¿se acuerdan que se ve una estructura como azulosa que les dije? Entonces voy a correr para allá a esa estructura. ¿Y esa estructura es qué? ¿De qué tipo? Hialino. Y entonces, si ustedes observan, estoy viendo que crecen con lagunas, ¿no? Entonces, tengo epitelio pseudoestratificado ciliado, con células caliciformes, glándulas mucosas y luego tengo cartílago hialino. ¿Dónde estamos? La tráquea. En este caso, no es la tráquea. En este caso, estamos en un bronquiolo. ¿Listo? Y en ese bronquiolo estamos viendo esto, que está muy vascularizado, ¿cierto? Que tiene, miren, acá esta hemorragia, y que casi no se le deforma, miren, pero que veo muchas células que inflamatorias. Y esas células inflamatorias que estoy viendo son de tipo mononuclear. Entonces estoy viendo macrófagos, estoy viendo muchísimos linfocitos. No sé si ustedes allá alcanzan acá hay un neutrófilo, pero fíjense que muy poco, casi todos son mononucleares. Y cuando hay mononucleares en el infiltrado inflamatorio, eso generalmente es crónico. ¿Qué? Crónico. Hay agudo y crónico. Estoy viendo una inflamación crónica. Entonces me voy a devolver porque es que aquí la lesión es muy grande. ¿Se acuerdan que les he dicho que hay una muy grande que no las ve? Entonces me voy a devolver. ¿Cómo? Puede señalar que se veían los macrófagos y la célula y la
estamos viendo que hay unas zonas inflamatorias redondeadas, ¿sí las ven? Todo esto que ustedes están viendo aquí es una inflamación crónica. ¿Y dónde está? En el bronquio. ¿Por qué es bronquio? Porque tiene cartílago. Si no tuviera el cartílago sería bronquiol. Entonces aquí tengo una bronquitis, está inflamada. Y tiene estas estructuras redondeadas que tienen necrosis donde no se identifica el tejido. Y es una necrosis de calcificación, donde se pierde la estructura. Y está dentro de esto que es un granuloma, y estos son granulomas tuberculosos. Entonces esto es necrosis de calcificación en el bronquio. Y vamos a mostrar en 40 la inflamación. ¿Entonces bronquio o bronquio? Bronquio. No, yo dije que los bronquiolos no tienen cartílago. Pero al ¿Sí? principio. Ah, no, me equivoqué, disculpe. Ustedes deben saberlo porque ya saben esto. Entonces, los bronquiolos no tienen el cartílago, pero los bronquios sí tienen cartílago. Entonces, volvemos allá al cartílago, todo ese tejido, miren tan bonito que se ve aquí las fibras de colágeno, ¿cierto? Y estos son los fibroblastos que son los que producen estas fibras de colágeno. Es decir, aquí fíjense que está encapsulado, es un granuloma encapsulado. Aquí estamos viendo los vasos sanguíneos y este es el infiltrado inflamatorio. Entonces aquí estamos viendo principalmente mononucleares. Todos estos son mononucleares, miren, todos macrófagos. Y estos más pequeñitos que parecen que no tuvieran citoplasma, pero sí tienen, son los linfocitos. Entonces cuando yo tengo macrófagos y linfocitos, generalmente el proceso es crónico, es una inflamación crónica. Hay infiltración de mononucleares. Siempre que es crónico, previamente una inflamación aguda. Y la primera línea de defensa que aparece siempre son los neutrófilos. Entonces, inicialmente hay neutrófilos, pero después hay mayor cantidad de mononucleares. Ah, pero es que yo veo neutrófilos, bueno, casi igual, no hemos visto uno por acá, ¿no? Este es neutrófilo, si lo ven, miren. 1, 2, 3, segmentado. Entonces, neutrófilos segmentados, miren el tamaño tan grande del macrófago. Y miren el linfocito, neutrófilo y macrófago. Entonces, hay más mononucleares, entonces crónico. Y todo esto es una zona de necrosis. Aquí central, vamos acá, más atendidos, completamente necrosado. Esto es un vaso sanguíneo venoso. Este es un vaso sanguíneo arterial. Pregunta. Digamos, solo de la necrosis no se puede determinar qué órgano es, ¿verdad? O sea, digamos. Donde está la necrosis, no, porque si te lo muestro tú no me dices. Vimos el órgano al lado. Por eso mostramos al lado y el granuloma, por eso aquí les mostré en 4X, para que vean que está ahí al lado del Profe, una pregunta, entonces el espacio, digamos, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿se pondría así esa imagen? O sea, así pequeñita o es en el sitio específico? Yo siempre les pongo la lesión. O sea, tú nos pones, digamos, el gran lomo. Por ejemplo, yo les pongo esto, está en 4X. Usted puede mover a 10, a 20. Ah, pero no hay que mover la placa. Pero no movemos Si usted mueve el campo, el que venga atrás puede no ver lo mismo que yo les había dejado. Y yo les dije algún día, bueno, que si ustedes mueven el microscopio, siempre van a estar atrás de alguien. Sí. Entonces, cuando yo lo moví, a veces son necios y lo mueven, me llaman. Me llaman para volverles a ubicar porque entonces eso es un problema, porque entonces no van a ver el mismo campo. Y yo siempre les voy a dejar el campo donde está la lesión. Entonces, si alguien ayuda a recorrerlo, no es que esté mal porque eso lo hace el patólogo, lo
recorre la placa. Pero al recorrerlo ustedes, a veces no lo dejan donde se ve más bonita la lesión, que es donde yo les dejo la placa, y entonces el que ven atrás no va a ver lo mismo. Entonces, ustedes pueden mover la luz, el micrométrico, los objetivos, los oculares, pero no la platina, porque es que si mueven la platina, cambian el campo. ¿Listo? A veces accidentalmente por los nervios van a mover el micrométrico y la platina, pero lo importante es que me llamen, ¿no? Ahora no es que cada 5 segundos me llaman, no, la platina, no, vayan a mover. Pero y tal vez, profe, es que yo estoy viendo aquí como que no veo. No pude ubicar, pues me llamen también, porque la idea no es que si yo quiero escuchar, no, es que al menos es el que aprendió. Entonces también si no consigue realmente ver el campo, pues también es un problema, ¿no? Pero yo me acuerdo que el primer día todos me dijeron que ya saben manejar bien el microscopio. Por supuesto, como siempre, esta placa se ve más bonita ya cuando la vean en el microscopio, se ve mucho mejor. Esta placa está muy bonita. Y esa es la número 14 y es necrosis de calcificación. Dime. O sea que una descripción para el parcial sería entonces un bronquio, primero estamos en el bronquio, hay bronquitis, hay una necrosis de calcificación, inflamación crónica porque hay macrófagos y leucocitos presentes y Ahí usted me está hablando ya del concepto. Usted me tiene que describir lo que ve en la placa. Infiltración de mononucleares, macrófagos y linfocitos, hiperemia, hemorragia y necrosis de calcificación. Su diagnóstico puede ser necrosis de calcificación en un granuloma. ¿Listo? Todo lo demás es el proceso, pero yo no les estoy viendo el proceso, porque yo no les voy a aumentar eso todavía, porque yo les puedo decir, dígame la fisiopatología de la aparición del proceso y sería lo que estaba haciendo inicialmente, ¿no? Es describir lo que es. Por eso si mueven el campo pueden haber otras lesiones más. Entonces tienen que dejar, por favor, siempre propender, porque yo sé que eso algunos no mueven, propender por dejar el campo donde es. Bueno, entonces vamos a ver otra cada cualquiera de estas. Entonces vamos a ver la número 156. Y vamos a primero, acuérdense, determinar el órgano. No estamos viendo la lesión, pero entonces determinemos el órgano. ¿Ese órgano es un órgano hipercelular, ¿cierto? Tiene muchísimas células. Y estoy viendo, ustedes lo pongo esto como en el centro para que lo vean acá. Estoy viendo que una zona es redondeada, ¿cierto? Tiene varias así, pero digamos que esta es la que se ve más bonita, miren acá hay otra. Y en la periferia se ve un color basófilo. Y es hipercelular. Yo voy a pasarlo a 10, estaban 4. Miren esa zona. Ahora que estoy percibiendo que tiene muchísimos glóbulos rojos, ¿sí ven? Tiene glóbulos rojos y tiene aquí leucocitos. Entonces ahora lo pasamos a 40. Y cuando lo paso a 40, yo ya determino qué tipo celular hay. ¿Cómo? ¿Qué células son según lo que vimos ahorita? los linfocitos. Son muchos linfocitos. Y ahí no puedo ver si son linfocitos T o B, porque habría que hacer una marcación de los receptores para saber si es T o es B, o sea, inmunistoquímica. Entonces lo que estoy viendo ahí es un órgano linfóide. Tiene muchos linfocitos. ¿Y cuál órgano linfoide? ¿Por qué órgano linfoides hay? Están las placas de Pellecer así. Están los nódulos linfáticos, están las tonsilas que son las mismas amígdalas y tenemos el tejido linfóide asociado a las mucosas, que lo podemos encontrar en la mucosa respiratoria, en la mucosa digestiva, pero entonces yo no doy por ningún lado que tengo, ¿cierto?
Mira, aquí se ve más bonito. Entonces, pues sería difícil, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué órgano linfoide será de esos que le nombré? Pues, de pronto, no. Profe, llegó alguien. Es un nódulo. Pero ahorita no me voy a parar a abrir. Entonces, eso que ustedes están viendo aquí es que los centros germinales. ¿Y dónde están los con la zona paracortical? Es esta. Entonces, ¿son qué? No, esto es un nódulo linfático. María Paula, ¿me haces un favor? Abres aquí la y aquí tenemos, miren, los senos celulares. Los senos celulares que ustedes tienen que saber es con los niños. Entonces, ¿qué estoy viendo raro? Que se ve eso negro. ¿Y eso qué es? Pues un pigmento. ¿Y es un pigmento marrón? No, es un pigmento negro. Y si es negro, ¿qué puede ser? Puede ser partículas de carbono. Entonces, esto que ustedes ¿Gangrena? están viendo aquí Podría ser una gangrena. es un pigmento. La gangrena es un tipo de necrosis. Entonces, este pigmento es fagocitado por los macrófagos y drenados a los nódulos linfáticos regionales. El pigmento de carbón se conoce como antracosis. Entonces, esto es un nódulo linfático mediastino. Yo le cuento al doctor Carlos mío que ya había visto esto en la teoría. Y aquí estamos viendo antracosis. ¿Puede repetir? Es antracosis. No, profe. ¿Antracosis? Hasta ahorita estamos comenzando los pigmentos. ¿Sí? Pero ya vieron eso, yo le pregunté, ¿no has visto antracosis? ¿Qué pigmento hay aquí? Rojo Ah, bueno. Entonces este es un pigmento, ¿se acuerdan que en las zonas urbanas dicen la polución? Y dicen, uy, que el exhausto de los carros, que es cierto que es muy poluido, que no puede uno respirar. Entonces resulta que los animales, por ejemplo, los que pastorean en las carreteras, en las vías que comunican las pequeñas ciudades y las grandes ciudades, y los animales que viven en la parte urbana, como los caninos y los felinos, ellos respiran mucha polución. Y lo que principalmente hay ahí es carbono, ¿cierto? Entonces, el carbono, ¿cierto?, se deposita en los alveolos, pero ellos de ahí es fagocitado por los macrófagos alveolares y ellos viajan a través de la linfa y llegan al nódulo linfático regional. Esto sería en el mediastino, ¿no? Los nódulos linfáticos que hay en el mediastino. Y ahí llega el macrófago, pero resulta que eso es un mineral, eso no se puede, o sea, no se puede degradar, sino que se queda acumulado. Y por eso lo vemos de esa manera, que se llama antracosis y es pigmento de carbono. ¿Listo? Y esa estamos ahí en la placa, bueno, ya ahorita les voy a mirar porque no está ahora Entonces, ¿qué sería en nódulos linfoides con antracosis? Entonces aquí estamos viendo, miren, si ven que es algo amorfo, entonces veo una sustancia compacta, negruzca y amorfa. Amorfa es que no tiene ninguna forma definida. Fíjense que acá hay unas más grandes, pequeñas, y no está, ¿cierto? No está muy definido si está dentro o no. Aquí miren si está dentro del macrófago, el citoplasma del macrófago, aquí parece por fuera, no se ve nada. Y es de color negro, antracosis. Y esa entonces sería la número 156. De esta placa ya solamente quedan creo que 3, no más, porque todas las demás las han ido rompiendo. Entonces cuando las vayan a pedir, pues se la van a rotar, ¿no? Por favor, les pido con mucho cariño, porque ya casi no hay. Toca, ¿sabes qué, María Paula? ¿Me acuerdas de las necropsias? Porque hemos tenido varios, no he tomado muestras, tomar. Si encontramos antracosis para poder hacer para análisis. Sí. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente, de las que tengo aquí. Y esta es la número, no hemos visto la 15, ¿cierto? La número 15. No, señora.
Bueno, ¿qué órgano es? No. Miren acá. Aquí se ve bien qué órgano es. Es el pulmón. Es el parénquima. Varios yo sé que no, les vi la carita que sí, es el pulmón. Lo que pasa es que recuerden que no estamos en histología sino en patología, entonces no lo vamos a ver casi nunca completamente normal. Esta es la zona en que nosotros vemos esto que son los alveolos, ¿no? Pero ¿qué hay? Tenemos que todos los vasos sanguíneos están repletos de sangre, tanto los venosos como los arteriales, es decir, hay hiperemia y hay congestión. Pero cuando yo tengo también los glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos, eso se llama hemorragia, ¿no? Entonces fíjense que aquí tengo glóbulos rojos por fuera del vaso sanguíneo. Entonces ahí veo una hemorragia pulmonar. Hay hiperemia, congestión y hemorragia. Y en las zonas de hemorragia, vamos a ver si podemos encontrar aquí. En las zonas de hemorragia, cuando la hemorragia es un poco más antigua, los glóbulos rojos, si ven que están por fuera, Sí, los señora. glóbulos rojos se lisan. Cuando se lisan, si ustedes recuerdan, los glóbulos rojos, ellos tienen un pigmento que se llama hemoglobina. Entonces esa hemoglobina, cuando ya la hemorragia es más antigua, y no es porque miren aquí estoy viendo el pigmento, es otro pigmento, se ve un pigmento de un color un poco más marrón, si ven que el otro se vea completamente negro. Eso es por la Y esto es por la oxidación, ¿cierto? Y la degradación de la hemoglobina, y eso se llama hemosiderina con H, hemosiderina. Y la hemosiderina se acumula en la zona de hemorragia y cuando es mucha se llama hemosiderosis. Y la hemosiderosis es normal encontrarla en el vaso, en el órgano vaso con larga y con Z, porque el vaso es un órgano hemocaterético. ¿Qué quiere decir eso? Sí. ¿Qué le está haciendo a la pobre muchacha? Es un órgano hemocaterético. Lo único diferente que estoy hablando aquí, que no deben ya saber estudiado en histología, es la hemosiderina. De resto todo ya lo deben saber porque lo vieron en histología. El vaso es un órgano hemocaterético. ¿Eso qué quiere decir? Y además, ¿ustedes están viendo fisiología ahorita o ya la vieron? Ya la vi. Más aún, que es hemocaterético. Bueno, hemocaterético quiere decir que es donde se reciclan los glóbulos rojos. Pero acuérdense que les dije que no soy vidente porque no dije lo que yo pienso que sea eso. Tienen que hablar, muchachos, tienen que decirlo porque yo no voy a vivir. Sí es eso, se reciclan los glóbulos rojos. Entonces ahí hay destrucción del glóbulo rojo, entonces sus componentes se reutilizan. Y por eso ahí es normal encontrar hemosiderosis. ¿Listo? Hemosiderosis. Entonces, ¿qué pigmentos hemos visto? Hemos visto pigmento de hemoglobina, que se llama hemosiderina, y vimos pigmento de carbón que se llama antracosis. La antracosis se ve negra y la podemos ver dentro del citoplasma de macrófagos, alveolares, macrófagos que van migrando hacia el nódulo linfático del mediastino. Como entra por vía aérea, antracosis solo encontramos en esa zona. No vamos a ver antracosis en el hígado, en el vaso, en el riñón, no. Solo se ve en el pulmón y en los nódulos linfáticos mediastinos. Solo ahí encontramos la antracosis. Y entonces aquí vemos hemosiderosis, ¿no? Y más adelante vamos a ver que aquí hay un infarto pulmonar, porque se identifica que es el pulmón. Incluso se los voy a mostrar, hay necrosis de coagulación. Bien, y se los voy a mostrar en mayor aumento. Señor,
Bueno, entonces miren, mientras él va haciendo la reserva, le voy mostrando que si ven que aquí están por fuera del vaso sanguíneo todos los glóbulos rojos. Entonces, no tengan duda, en cualquier placa que ustedes vean, los glóbulos rojos están adentro o de una arteria que es redonda o de una vena que es larguita, pues eso ya es hemorragia. No cabe duda, porque es que no deben estar por fuera. Y donde hay hemorragia, la hemorragia ya no es tan nueva o no es tan aguda, sino más crónica, pues tengo que encontrar hemosiderina. Si hay mucha, ya lo llamo hemosiderosis. ¿Listo? Entonces, es relevante cuando hay mucha. Cuando no es tanta, no es tan relevante. No es que le vaya a causar daño ni nada. Esto es una consecuencia de un daño primario. Y aquí, ¿por qué hay hemorragia? Porque hubo necrosis. Cuando yo veo inflamación, necrosis de coagulación, que es un cambio vascular, ¿cierto? Y la respuesta pues, de toda esa inflamación, eso se llama infarto. Entonces el infarto tiene una necrosis que generalmente es de coagulación. ¿Y se acuerdan que era una necrosis de coagulación? ¿Cómo se ve? Se identifica el tejido. Sí, porque no. Porque se desnaturalizan las proteínas y se coagula lo que hay en el citoplasma, entonces no pierde la estructura de la célula. Entonces, si hay necrosis, pero yo puedo identificar el tejido, es necrosis de coagulación. Y eso sucede cuando la necrosis se da por hipoxia. Y la hipoxia es que hay baja cantidad de oxígeno. Y el oxígeno puede faltar totalmente o puede bajar. Cuando falta totalmente es porque hay isquemia. ¿Y qué quiere decir isquemia? Que en el vaso sanguíneo algo lo obstruyó y la sangre no pudo pasar. Entonces, después de la obstrucción, hacia allá vamos a encontrar necrosis. Y es necrosis, ¿por qué? Porque el flujo sanguíneo no fue hacia allá, o sea, es isquemia. Pero la isquemia puede ser total, o sea, está todo tapado el vaso, o puede ser parcialmente, ¿no? Y si es parcialmente, pasa algo, pero pasa menos oxígeno, entonces puede haber infarto. ¿Listo? Eso lo van a ver ya con el doctor ahorita que vean los trastornos hemodinámicos. Entonces es para que me entiendan aquí por qué aparece esto, ¿no? Entonces, si hay hipoxia que se necrosa, pues la célula endotelial, que es la célula que es el vaso sanguíneo. Y si se necrosa la célula endotelial, ¿qué pasa? Pues se sale la sangre, porque hay hemorragia. Pero al haber hemorragia, ¿qué pasa con los demás tejidos? Están hipóxicos. Y si están hipóxicos, ¿qué va a haber? Necrosis de coagulación. Hemorragia, necrosis de coagulación. Y si hay necrosis, ¿qué hay? Células inflamatorias, porque deben limpiar toda esa necrosis. Entonces, inflamación, necrosis de coagulación y cambios hemodinámicos que puede ser hemorragia o edema, es un infarto. Eso es un infarto. ¿Listo? El infarto siempre debe tener la necrosis de coagulación, siempre, para hacer infarto. Entonces, ahora sí les voy a mostrar aquí la necrosis. Entonces, primero yo le mostré a ustedes la zona como más, para acá rápidamente. Ah, miren, esto, después le muestro. Esto que se ve aquí, eosinófilo edema pulmonar. También edema. Voy a buscar acá una zona donde ya se veía, que yo les dije, es la zona más reconocible. En esta zona estamos viendo los alveolos. Lo que pasa es que está muy extenso, ¿no? El infarto. En el pulmón los infartos generalmente son rojos, o sea, infartos hemorrágicos. ¿Por qué? Porque hay mucha circulación sanguínea. En el riñón generalmente son infartos blancos, porque donde se obstruye el vaso sanguíneo deja de irrigar lo demás y no hay circulación más, entonces se vuelve blanco. Entonces aquí identificamos, en esta zona está más bonita, identificamos que estos son alveolos, pero están necróticos, y yo identifico son alveolos, pero necrosis de coagulación. Pero ¿cómo veo yo la necrosis en realidad? O sea, ¿cómo se ve el hematoxilino sino una necrosis de
coagulación, ¿cómo ustedes la identifican? Roja. Y la necrosis de coagulación me acaban de decir de que no se pierde la estructura, ¿cierto? De que usted identifique. Al contrario, entonces se ve eosinófilo. Por la pigmentación Porque del glóbulo como rojo, el ¿no? núcleo se fragmenta, ¿se acuerdan que ya vieron que hay lisis? Entonces, ¿qué veo yo? Prácticamente como si viera el citoplasma y no hay un núcleo que se tiña de basófilo. Entonces, en una zona de necrosis se ve todo eosinófilo. Por ejemplo, acá, miren. Entonces, aquí lo que yo veo es la necrosis de todo ese epitelio. Lo que pasa es que si ven que hay antracosis ahí, en la zona hay antracosis. Es que está súper afectado este pulmón. De eso se murió. Aquí estamos viendo núcleo, o sea que aquí no hay necrosis, ¿cierto? Y en las zonas de necrosis se ve toda la estructura celular, pero no se ven los núcleos. ¿Dime? ¿No? ¿Queda alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, dime. Es que yo escuché que cuando hay parto en el riñón se pone blanco, pero ¿por qué era? Por la isquemia que hay, por la irrigación. O sea, ya no. En el pulmón usted tiene doble irrigación sanguínea, entonces si acá hay una obstrucción, acá hay más vasos sanguíneos que llevan sangre. En cambio en el pulmón, ¿se acuerdan que tiene las arcuatas? Entre más abajo sea la obstrucción, todo lo demás queda sin irrigación. Entonces por eso el infarto es blanco. En el pulmón hay otros vasos, entonces se ve rojo. Depende de la circulación sanguínea. Bueno, esa era la número 15. Vamos a ver la número 147. En esta placa, cuando ustedes la estén viendo allá, esta es la única zona de la placa, la que se ve más pálida, donde ustedes van a poder encontrar algunas estructuras que le ayudan a identificar qué órgano es. Eso que ustedes ven aquí en esta zona, ¿cierto? Toda esta zona que se ve un poco más pálido, es tejido conectivo fibroso. Y todo lo demás son células del parénquima de ese órgano. Y ahorita veíamos que cuando estamos viendo esa hipercelularidad, pasan ahí los mosquitos y se ven como las sombras se ven. Todo eso que están viendo aquí, ¿qué es? En esta zona. Esto no sería linfocitos. Hay un bichito de caminando. Estos de acá sí vienen lleno de linfocitos. ¿Y esto qué era? Hemocilina. Y estos son linfocitos, entonces ¿dónde estamos? En el vaso. Y esto es una travea. Es que de la espacialidad 40, pero mírenla un poquito aquí en 4 ejes. Miren la travea acá, por eso les digo, es lo que más o menos es lo más normal en esta placa. Ve uno acá entonces la pulpa blanca, la pulpa roja y las traveas. Listo, con el tarso. Entonces, si nos dirigimos hacia esta otra zona, aquí que vemos que hay destrucción de ese tejido y está muerto. Aquí hay una hemorragia masiva. Esto es una hemorragia en el vaso.
Y esta hemorragia en el vaso tiene también filamento, ¿no? Entonces fíjense que ahí se perdió completamente la estructura, pero hay una hemorragia masiva en el vaso. Esto ocurre cuando hay traumatismo, por ejemplo, automovilístico, que se rompe el vaso, pasa ese tipo, ¿cierto? Que se rompió el vaso, entonces sucede una hemorragia masiva. ¿Y esto puede salvarse el animal? Sí. Si lo llevan a tiempo, se hace la extracción del vaso. Lo que pasa es que va a quedar pues, con problemas inmunológicos, ¿no? Pero si le logran, porque es que llega toda la sangre y puede morir por shock hipovolémico. Pero aquí, ¿cierto? Pues si se llega a detectar a tiempo. Entonces, esa hemorragia, ¿cierto? Y hay hemosiderosis en el vaso, la 147. Hemorragia en el vaso. 147, ¿verdad? Hemorragia en el vaso, así es. Y hemosiderosis. ¿Y esto qué órgano es? Allá no le puedo quitar más luz. Diosito. Acá hay una parte de esto, miren. ¿Son glándulas? Parecen glándulas. Acá hay una glándula, ¿cierto? Pero también hay que miren, ¿esto qué es? La glándula. Sí. La glándula, ¿no? Creo que esa es la Sí, 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 sí. ¿Y esto acá rojito qué es? Es de color rojo. Es sangre. Ah, pero esto no es un glóbulo rojo, no miren la glándula acá y eso tan grande. Sería Es un corte transversal, fibras de músculo. es un músculo. Y el músculo estriado. Pero entonces, fíjense, tengo músculo estriado y luego tengo ¿qué? Glándulas. Ah, sería la parte. Ceromucosas. Y sigo para acá y vuelvo a la zona que les mostré cuando puse la placa, que es esta. Sería Lengua. lengua. Si eso es lengua, ¿esto qué es? De parte de la lengua. Ah, no. ¿Músico? Miren, esto acá. Pero se parecen menos como unas papilas. No sé. Eso es lo Esto es una papila. No. Estoy ahí donde les viste que parecía la papila. ¿Se acuerdan? Cuando uno cree uno pasa por ahí. Y entonces uno dice, ay, no, eso no es una papila. Y entonces seguimos por acá. Y lo que pasa es que aquí miren que se está viendo tan rojo ahí porque no está tan rojo en la placa. Otra zona por acá. Esto es tejido conectivo. Entonces miren, allá abajo vimos músculo, luego veamos unas glándulas, luego veamos un órgano intercelular que es un órgano linfoide y luego vemos que está con una cápsula de tejido conectivo. Eso que ustedes estaban viendo ahí que me dijeron que eso parecía una papila. ¿Cierto? Y esta zona de acá. Paladar. ¿Qué número es ese? ¿Cómo? Todavía no le he dicho qué es. No, número. Para buscar otra señal. ¿Qué número es? La 33. Ah, sí.
la placa es como algo ahí en la proyección. Es que, bueno, ¿se acuerdan que me parece que yo les dije un día que cuando el corte queda muy grueso es difícil de visualizar? Normalmente debe ser entre 5, 6, 7 micras máximos, porque ya cuando queda así de grueso, esto tiene por lo menos unas 8 micras. Uno no puede ver muy bien por eso. Pero aquí está en la proyección, porque en la placa se ve bonito. No se ve tan vivo en directo así, no se ve tan cierto, no se ve. Ay, se vamos automáticamente. No, esta es otra de la misma. Ah, ya me acuerdo. Yo le iba a preguntar a cuál es esa placa. No, pero esta está como mejor. Ah, sí, esta está mejor. Entonces aquí vemos las glándulas. Y aquí están las lesiones. Y este de acá es el otro. Entonces esto es una toncilla. Y esto que ustedes están viendo aquí, debajo de estas glándulas, es la transformación de un tejido adulto en otro. ¿Cómo se llama eso? Metaplasia. Entonces ustedes están viendo esta transformación de este tejido conectivo en otro tejido conectivo. ¿Y qué tejido conectivo es? Aquí se ve bonito. Claro, a verse, no se va a ver tan como bien, ¿no? Porque es una metaplasia. ¿A qué se les parece que vimos ahorita? Crece con laguna, miren. Esto es cartílago. Se llama metaplasia cartilaginosa en una amígdala o toncilla. ¿Y por qué se veía el músculo? Porque es que la sacaron de acá y la muestra quedó con parte del músculo. Entonces el músculo, la glándula parótida y luego si viene la toncilla. Y en la cápsula es que tenemos esta metaplasia cartilaginosa. Y creo que en esta placa, no estoy viendo aquí en este momento, también hay metaplasia ósea en la amígdala. Pero este tiene el nombre. Metaplasia Cartilaginosa. cartilaginosa. Ahí luego el órgano, ¿cuál órgano? En la amígdala toncilla. Es que a mí me parece que en esta, bueno, después cuando la estemos allá estudiando lo que. Ah, miren, aquí está. Miren. No se ve casi. Sí. Esto es osteoide. Sí. Miren. Miren todo esto. Miren acá nuestro sitio. ¿Y está a partir de qué? Es como una osificación endocondrial. Entonces, miren, aquí hay metaplasia cartilaginosa y también hay metaplasia ósea en la mitad. Recordar que la había visto como cuando miramos en el otro grupo y los la número 33. Estamos jugando Wii. 14, 156, la 15, 147 y ahora la 33. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la número. No sé cuál es esta. Creo que es 54. Profe, la metaplasia de ella es que el tejido conectivo se comienza a... ¿Qué es metaplasia? Para ti, ¿qué es metaplasia? Pues el cambio de, o sea, de un tejido, o sea, que en ese tejido se va a dar como otro tipo de tejido que no es propio de ahí. Si no es propio, sería una neoplasia. Ah, Eso ya sería un tumor. En este caso es del mismo tejido, de uno adulto por otro adulto. Entonces el tejido conectivo tiene cartílago, hueso, hematopoyético, adiposo. En este caso el tejido conectivo de la cápsula de la amígdala se transformó en cartílago y en hueso. ¿Listo?
metaplasia. Y esta creo que es que se ve muy borroso, pero creo que dice 54. Y ahora, aquí creo que solo hay otra 54, María Paula. No sé si es 54, no me ve bien, pero necesito una que trae dos fragmentos. Entonces, sí es 54. Sí, la 54. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, hay todo este tejido conectivo que está dividiendo como el órgano, ¿cierto? En lóbulos. Y cada uno de esos lóbulos tiene acinos glandulares. ¿Cuál órgano será? Todos los acinos glandulares tienen una secreción en su interior. Está revestido de epitelio púbico, ¿no? Miren esta semillita acá. Estas son más cilíndricas, ¿no? Este es el conducto. Y este que está aquí, y estos son los acinos glandulares de esa glándula. Este es conducto. Y estos son los acinos. Es glándula mamaria. Y lo que la secreción que está aquí es la leche. Resulta que hay cambios en los tejidos que pueden ser adaptaciones a cambios hormonales y eso puede ser fisiológico. Y entonces ese cambio hormonal produce que haya ¿qué? Más número de acinos glandulares. Eso se llama hiperplasia. Cuando aumenta el número de células lo llamamos hiperplasia. Eso es una hiperplasia de la glándula mamaria. En este caso fue por lactación. Entonces, cuando hay lactación, aumentan el número de acinos glandulares para producir más leche. En el periodo de reposo, pues disminuye el número de acinos. En ese caso es fisiológico, pero también puede haber hiperplasia patológica, ¿no? Cuando tengo tumores, neoplasias hormonales, por ejemplo, cuando hay en la hipófisis, de hormonas liberadoras, ¿cierto? De neoplasias en los ovarios que producen más cantidad. Recuerden que aquí en este caso se aumenta el número de acinos por la prolactina. Y la prolactina se produce ¿en dónde? En fisiología. ¿Se acuerdan del sistema endocrino? ¿Dónde se produce la prolactina? La prolactina llega a los receptores de membrana de las células de los acinos y hace que entren al ciclo celular y se multiplican y hay más acinos para que produzcan la leche. La prolactina es la hormona de la leche. ¿Dónde se produce la prolactina? ¿Dónde se produce la LH? ¿Dónde se produce la LH? En el FSH, hipotálamo. en la hipófisis, ¿no? Y
las hormonas liberadoras de esas de la hipófisis se producen en En el hipotálamo. Esta es la número 54, ya hemos dicho, esto está medio borroso. Sí, señora. Esta de las quería mostrar primero, pero no la vi ahorita, entonces me voy a volver un poquito y les voy a mostrar la número 52. ¿Qué número era la anterior? 54. Entonces aquí estoy viendo una zona de hemorragia y no se identifica el tejido, pero se le hizo una tinción diferencial para ¿De rojo identificar que había ahí. ¿Cómo? Es la tinción de rojo. ¿Cómo? Es la tinción de rojo cojo. No, la de rojo coco es la que se hace para identificar la infiltración amilóica. Ah, ok. Y cuando se hace la de rojo coco se ve color rojo. Y aquí estamos viendo muchas estructuras de color azul, ¿sí? Sí, señora. Entonces aquí en esta zona hemorrágica, que habían en las zonas hemorrágicas, hemosiderina. Para identificar, a veces es difícil y toca, por ejemplo, a veces puede confundirse tal vez con bilirrubina. Entonces se hace una tinción diferencial. Y esa tinción se llama azul de Prusia. Prusia, azul. Este azul de Prusia es positivo acá, o sea que lo que está identificando es hemosiderina. En hematoxilina y eosina se ve de color marrón. ¿Se acuerdan que lo vimos marrón, amarillento, pardo? En una coloración diferencial como el azul de Prusia, la hemosiderina se ve de color azul. Aquí es positivo, o sea que esto es hemosiderina. Y esa, Prusia. Y esta es la número 52. O sea, ahí, digamos, esa sería una... Esclerosis. Ok. Tinción diferencial azul de Prusia. ¿Qué? No se ve, no les dije que no se ve el órgano. Es que no se ve. Hemosiderosis. Es una zona en un órgano donde hay hemorragia. Se puede confundir con la bilis. Con que dijiste que la hemosiderina se puede Ah, la hemosiderina con bilirrubina. Pero es raro, ¿no? Pero podría, a veces cuando hay un trastorno metabólico y si uno tiene una duda, pues uno haría, esta es la más fácil y rápida de hacer. Porque usted también puede hacer otro tipo de pruebas, ¿no? Pero son más costosas. Entonces esta es barata y uno enseguida ve a que lleva a su vez hemosiderina. Bueno, vamos a ver entonces ahora esta que es la 155. ¿Y qué órgano es? El coxis. ¿Esto qué es? Miren acá. El tejido pseudoestratificado. ¿Eso es un qué? Bronquiolo. No le doy cantidad, tendríamos que buscarlo. Y entonces estamos en pulmón y ya yo comprobé microscópicamente. Entonces, en esta zona, no, esto es un bronquiolo. Es un bronquiolo. En esta zona estoy viendo esto. ¿Y esto qué es? Antracosis. Antracosis, ¿listo? Entonces vieron antracosis en el nódulo linfático mediastínico
antracosis pulmonar. Tan bonito aquí este dibujo. Estos son células miofibrolares. Mío. De músculo liso, ¿se acuerdan que hay por ahí arriba? Se ve bonito también, ¿no? Ustedes ven en el esquema ya la histología cuando lo vieron que le vean cómo hacer. Es esta forma. Aquí baja, sube, baja, sube. Esta placa la van a ver cuando la tengan allá metida. Y estas son células miofibrolares. Esto es músculo liso. Músculo liso. Listo, esa era la 155, toda la antracosis pulmonar. Entonces vimos pigmento, antracosis en nódulo linfático y en el pulmón. Hemosiderina en hemorragia en el vaso, en una hemorragia pulmonar, ¿cierto? Vimos hemosiderina. Entonces, hemosiderina y antracosis. Vamos a ver esta que es la 100. Algunos que están dando mal esos números, que es la 150. Sí. ¿Qué más hemos visto? Necrosis de calcificación. De ¿En dónde? En una tuberculosis del bronquio. Y si está en el bronquio, pues es una tuberculosis pulmonar. ¿Qué más vimos? Un trastorno del crecimiento, que es la hiperplasia. Aumento en el número de las células y puede ser fisiológica o patológica, y la vimos en la glándula mamaria. Y ahora vamos a ver otra lesión aquí, un trastorno del crecimiento. ¿Qué tejido es? Es un contexto de músculo. De músculo esquelético. Yo estoy viendo músculo esquelético. Ahorita me busco la lesión acá. ¿Cuál es la lesión? El tamaño de las. El tamaño. El tamaño está disminuido. Entonces, ahorita hay un aumento en el número de células, hiperplasia, ¿cierto? Cambio de un tejido de uno a otro, metaplasia. Disminución del volumen de una célula es atrofia. Cuando disminuye el número de células, hipoplasia. Aquí está el mismo número de células, pero cada célula está más pequeñita y es atrofia. Profe, ¿qué número de placa es esa? Creo que es la 150. Sí, la 150. Sí, 150. Sí, la acabando de por la luz la de aquí, casi no se ve el Eso número de sería la placa. atrofia muscular. Está fuerte. ¿Cómo? Atrofia muscular. Esta sería atrofia, pero tiene fibras, ¿no? Miren. Fibromuscular. Es atrofia fibromuscular. Y esa sería, entonces, ¿cuál es la descripción de la lesión? Se observan fibras musculares, estriadas, disminuidas en el diámetro, ¿cierto? Es decir, tienen menos volumen. Es atrofia. Díganme dos causas de atrofia. ¿Por qué se atrofia una célula? Falta de movimiento. La falta de uso, ¿cierto? ¿Qué más? Malnutrición. Malnutrición también. ¿Qué Enfermedades más? metabólicas también podría ser. Sí, también. Algo genético también. Sí, pero hay una que les falta. Porque la atrofia no es congénita. Por denervación. Cuando hay lesión en los nervios, ¿cierto? Puede haber atrofia. Y esa es la número 150. Vamos a ver la 126.
Es músculo esquelético. Bueno, aquí está muy patológico, pero quiero mostrarles que esto es un epitelio de revestimiento y que aquí estoy viendo vellosidades. Entonces, en este caso estamos en el intestino. Y aquí, si ven ese mismo epitelio como está, y esto se llama edema intestinal. O sea, el color, esa coloración es normal. Esto es hematoxilina y eosina. Lo que pasa es que hay presencia de mucho líquido, ¿no? Y está separando las fibras. Aquí entonces estoy viendo edema intestinal. Cuando es por fuera de la célula, lo llamo de edema. Cuando es adentro de la célula, digo que hay tumefacción. Esta es fácil de identificar. Edema. La coloración de ahí viene más por llama la atención por tanto tiempo se guarda o es por. No, aquí tiene poca, pues sí, también por el tiempo de estar guardada, ¿no? Pero también en la poca, eso que ustedes ven amarillo aquí, es el pegante viejo que tiene la laminilla. Háganme cuenta que el amarillo no existe, esto es el pegante de la laminilla. Es esto, ¿no? Miren, si ven que se expanden las fibras, todo esto está, cuando el animal estaba vivo, ¿cierto? Ahí había líquido. Esto es un transudado bajo peso molecular, que es edema, el edema intersticial. Y a veces hay algunos autores que dicen que hay edema inflamatorio. Cuando dicen edema inflamatorio se refieren a exudado. Entonces hay transudado, que es de bajo peso molecular, que es muy acuoso y tiene casi nada de proteínas, y eso es lo que forma el edema. Y cuando ya tiene muchas proteínas es exudado y es el líquido inflamatorio. ¿Ese sería transudado? Esto es transudado. Exudado era la otra pregunta. El exudado es inflamatorio. Esto es por cambios vasculares. Es lo que ustedes van a ver seguidamente con el doctor Carlos. El edema pues tiene varias. Entonces el edema, ¿cierto? Es un líquido. Ustedes ven que cayó, pero no lo veo. Se ve que cayó de dónde. Sí, ahorita después lo recuerdo, para acordarnos. ¿Qué cosa? Entonces ahí estamos viendo edema intestinal. Entonces, ¿qué hemos visto de trastornos hemodinámicos? Entonces, de los trastornos hemodinámicos hemos visto hemorragia y hemos visto edema, pero también vimos hiperemia y también vimos congestión. Entonces, cuando llega mucha sangre al vaso sanguíneo arterial, eso se llama hiperemia. Como llega la sangre, eso es un proceso activo. Y en las venas, cuando se estanca la sangre, se llama congestión. Y como se estanca, es un proceso pasivo. Entonces, activo, hiperemia, pasivo, congestión. Dentro del vaso venoso y dentro del vaso arterial. ¿Listo? Y hemos visto edema. Entonces, trastornos hemodinámicos porque son trastornos de la sangre, de los líquidos. Entonces, tenemos congestión, hiperemia, y cuando hay varias causas de que haya ese transudado en el intersticio. Una de ellas es que aumenta la permeabilidad vascular, es decir, se separan las células endoteliales y empieza a salir el líquido. ¿Listo? Es una de las causas. Otra es que uno tiene una presión que adentro del compartimiento sanguíneo le da la presión a la sangre, y eso se llama la presión coloido-osmótica, que es la misma presión oncótica del blanco. Entonces son sinónimos. Cuando hay cambios en eso, pues también puede haber salida de líquido del edema.
También cuando cambia la presión hidrostática del tejido también puede haber edema. Entonces son causas de edema. Y el edema es que sale líquido, transudado, sin proteínas, bajo peso molecular, muy acuoso y queda en medio de qué? Del mesénquimo, no del parénquima, sino del mesénquimo. Eso es edema. Entonces vimos trastornos hemodinámicos, congestión, hiperemia, hemorragia y edema. Otro trastorno hemodinámico es infarto. Entonces ya vimos infarto, ¿se acuerdan? Y el infarto tiene algo que vieron en lesión irreversible, que es necrosis de coagulación isquemia. y que puede ser por hipoxia o por isquemia. Hipoxia es solo que falte oxígeno. Isquemia, falta sangre completa. Totalmente, entonces isquemia total. Parcialmente, isquemia parcial. ¿Y por qué puede haber eso? Porque, por ejemplo, tengo una neoplasia y me hace presión en el vaso sanguíneo y disminuye la luz. Porque dentro de la luz tengo un trombo. El trombo es otra cosa de los trastornos hemodinámicos. Creo que la isquemia puede generar hipoxia, ¿verdad? Genera hipoxia. Ok. Es que ¿Por qué la hipoxia? Si ahí Es isquemia la no pasa falta de glóbulos oxígeno. rojos. Sí, Y el que sí. lleva el oxígeno es el Sí. glóbulo rojo. Es que como se me dice isquemia o hipoxia, por eso me quedé ahí. Porque es que puede haber hipoxia sin isquemia. Por ejemplo, si yo tengo anemia, pues tengo muy poquitos glóbulos rojos y entonces voy a tener muy poco transporte de oxígeno. Y ahí hay hipoxia por anemia. Y digamos en el caso Pero de sigue la pasando la anemia, sangre normal, lo que pasa es que hay menos glóbulos rojos. digamos en el caso de la anemia, ¿cómo sería para que siguiera pasando oxígeno? Digamos, si tengo un paciente con anemia, ¿qué hago para que no entre en hipoxia, por decirlo así? Bueno, en fisiología ustedes vieron que cuando hay menos cantidad de oxígeno, se libera en el riñón eritropoyetina. Ella es una hormona que viaja desde la circulación, desde el riñón por la circulación y llega a la médula ósea. Y le dice a la célula progenitora y precursora de glóbulos rojos, hay hipoxia y faltan glóbulos rojos. Entonces son estímulos químicos, no se comunican químicamente. La célula progenitora entra en el ciclo celular y produce muchos glóbulos rojos y los manda a la circulación. Entonces hay diferentes tipos de anemia. Cuando eso pasa, digamos que hay un choque donde se producen muchos glóbulos rojos, pero no es sostenido. Porque, por ejemplo, para producir el glóbulo rojo necesito hierro y resulta que tiene deficiencias de hierro. Entonces, por más de que haya la producción de la hormona y se estimule la médula ósea, no tiene el sustrato para producir glóbulos rojos. Para eso sería el sustrato. Esa es una causa. La otra, resulta que otra causa puede ser que tiene un hemoparásito y tiene una babesia canis, por ejemplo. La babesia destruye el glóbulo rojo, entonces hay lisis de glóbulos rojos. Entonces faltan glóbulos rojos y entonces hay hipoxia y hay una anemia, pero porque hay destrucción de glóbulos rojos, no porque no hay sustrato hay sustrato, pero hay pocos. Entonces hay hemólisis intravascular, se llama eso. Entonces hay muchos tipos de anemia, ¿sí? Entonces la anemia es que hay disminución en los glóbulos rojos. La causa de la anemia puede ser diversa. Y eso es lo que uno tiene que llegar a descubrir para poder hacer el tratamiento. Porque si es ferropénica, pues usted le va a dar hierro, le mejora la alimentación, le da un mejor concentrado, etc. Pero si es un hemoparásito, pues primero tiene que matar el hemoparásito y luego estimular la médula ósea. Pero la mayoría de los hemoparásitos son inmunodepresores, entonces van a la médula ósea y causan hipoplasia. ¿Se acuerdan? Hiperplasia aumenta el número de células, hipoplasia disminuye. ¿Y qué es lo que disminuye? La célula progenitora. Entonces no hay quien produzca más glóbulos rojos. Entonces, bueno, entonces vimos trastornos del crecimiento. Entonces, atrofia no, porque atrofia no es del crecimiento, sino es del volumen, ¿no? Disminuye, es el mismo número de células, pero más pequeñitas. Entonces vimos hiperplasia, ¿cierto? Y hablamos de metaplasia, que es la transformación de un tejido adulto del mismo origen germinal por otro tejido adulto del mismo origen germinal. Y eso se da por adaptación. Entonces, por ejemplo, tengo en el estómago mucha hiperproducción, ¿cierto?, de ácido clorhídrico. Lo primero que hace es producir más moco, pero cuando eso ya es muy, muy crónico,
puede pasar a epitelio estratificado. ¿Se acuerdan que no es estratificado? Es simple, cilíndrico. Entonces, por la producción y producción de ácido clorhídrico se transforma a metaplasia. La metaplasia es reversible. Es decir, si usted le quita la causa a eso, debiera volver el epitelio a lo normal. Pero resulta que cuando eso sigue y sigue y sigue y sigue, en lugar de ser metaplasia, se puede transformar en algo que es un desorden de células y se llama displasia. Entonces hay células epiteliales en una estructura que no se identifica y eso es una lesión premaligna. Después de eso ya viene una neoplasia. Y la neoplasia puede ser benigna y puede transformarse en maligna. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, le hacen una endoscopia o le hacen a sus pacientes y detectan metaplasia, tienen que buscar cuál es el origen de eso, o sea, por qué está sufriendo esa transformación e intentar atacarle y hacer un tratamiento. Pero lo otro es que si ya es displásico, eso ya es lesión premaligna, eso ya se va a convertir en cáncer, o sea, cuando uno ve un resultado de displasia es muy preocupante. No estoy diciendo que ya sea cáncer, pero lo más seguro es que para allá va. Entonces, si a mí me sale en un resultado metaplasia, quedo más tranquila que si me sale displasia. Bueno, entonces, trastornos del crecimiento, pigmentos, trastornos hemodinámicos. ¿Y qué hemos visto en la otra clase? Vimos degeneraciones que son lesiones reversibles. Entonces hablábamos de la tumefacción, de la degeneración hidrópica. Decíamos que esa degeneración hidrópica, dependiendo del tejido, puede tomar diferentes nombres, que la hidrópica es la misma degeneración valaroide que se habla en la piel, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Que cuando hay esa tumefacción se llaman células de Guiter en el cerebro. Entonces, dependiendo de esas mismas degeneraciones en diferentes sitios, pueden tomar diferentes nombres. Pero la tumefacción es que la célula se hincha porque entra agua, ¿no? Decíamos que entra mucha agua y se vuelve toda como un globito, se vuelve hinchada. El término hinchazón es diferente al término de inflamación. Y esto siempre es algo muy diferente. Entonces, de las lesiones reversibles en las degeneraciones se vio hidrópica y se vio lipidosis o esteatosis o degeneración grasa, que decíamos que son sinónimos y que da principalmente en el hígado, pero también da en el tejido muscular. Y vimos necrosis, hemos visto necrosis de coagulación, necrosis de calcificación y vimos necrosis grasa enzimática, porque también hay necrosis grasa traumática, ¿no? Y la enzimática decíamos que generalmente es por pancreatitis, ¿no? Entonces, las enzimas pancreáticas caen en la cavidad abdominal por la inflamación y eso necrosa el peritoneo, que es la placa que ustedes vieron. Entonces vimos lesión reversible, lesión irreversible, son las necrosis, vimos acumulaciones intracelulares, vimos los pigmentos, vimos infiltraciones y dentro de las infiltraciones vimos solo amiloides, ¿no? Que vimos varias placas de amiloides. Y entonces, fíjense que hemos visto placas de lo que están viendo en la parte, de pronto lo que no han visto es los trastornos hemodinámicos, ¿sí, no? Pero creo que ya entendieron cuándo es hemorragia, cuando está fuera del vaso sanguíneo. Si es masiva, si es más pequeña, si no lo es, pues depende. Ustedes van a ver que hay unas que son más pequeñitas, redondas, pequeñas, más grandes, equimosis, como brochazos, sufusiones, eso lo van a ver ahí. Después vienen los trastornos hemodinámicos, hemorragia, edema, y de los cambios vasculares pues llevan al infarto, que además tiene inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación se da cuando hay necrosis. Si hay necrosis, hay inflamación porque hay que limpiar eso necrótico, o si no puede extenderse y puede llevar a la muerte del animal. Entonces vimos necrosis de calcificación y todas las que tenemos decíamos que son tuberculosis, ¿no? La mayoría son tuberculosis. Y que la tuberculosis se caracteriza por una inflamación que es crónica, que se llama granuloma, y que la necrosis central es de calcificación. Incluso me parece, con ustedes no hablamos del granuloma, que venía, que yo le hice un esquema, me parece ahí que sí, no se acuerdan del granuloma inflamatorio. Sí. Bueno, entonces vamos a ver otras plantas florales, si quieren hacer un descriptivo. Sí, señora. Florales, ¿sí?
Son las 6:30, hagamos un descanso de unos 15 minutos, tomen agua, vayan al baño, hagan algo.